Me llamo Chuck Babiloni y hoy te quiero hablar de un pintor que sin duda concibió y creó los retratos pictóricos plásticos más conmovedores de la primera mitad del siglo XX occidental en la rama mainstream, por supuesto excluyendo a Oriente, que siempre puntúa en otra liga. ¿Cómo pintaba Moïse Kisling? Pero antes de meter mis manos en los cubos de pintura de Moïse Kisling, déjame decirte que si eres pintor y deseas que yo practique un análisis exhaustivo de tu obra plástica, no tienes más que hacérmelo saber en la caja de comentarios de cualquiera de mis vídeos y yo con muchísimo gusto practicaré, como te digo, un análisis exclusivo para ti. Te recuerdo también que si te haces miembro de este canal de cualquiera de sus niveles, babilónico de bronce, babilónico de plata, babilónico de oro, babilónico de platino, que es el nivel superior, accederás a las subastas mensuales de mi obra plástica, de mi ropa pintada y de mis propios libros, de modo que, como ves, todas son ventajas. También te recuerdo que solo por tiempo limitado cada nuevo miembro babilónico de platino de mi canal recibirá en su casa, no importa el país del mundo en el que viva, un ejemplar de mi obra La ciudad de los unicornios plateados. Aquí sostengo en mi regazo 2 ejemplares que ya irán en las próximas horas volando hacia las manos de los nuevos miembros babilónico de platino de Chuck Babiloni. Muchísimas gracias Esperanza Paniagua de España y Lobo García de Trinidad y Tobago. En breve recibiréis exactamente estos 2 ejemplares, cada uno el suyo, convenientemente firmado, numerado y dedicado con profusión y con muchísimo gusto para cada uno de vosotros. Me zambullo en la obra de Moïse Kisling, pintor francés nacido en Polonia en 1891 y fallecido en 1953. Lo primero que llama la atención en los cuadros, en todos ellos de Kisling, es algo que comparte con Marie Laurencin. Por favor, revisa este vídeo después de ver este, si eres tan amable, su lechosidad en la entonación de los claros. Como te comentaba en ese vídeo, ya lo revisionarás, te decía que Laurencin convirtió un defecto terrible, irrefutable, incontrovertible de la pintura, aclarar con blanco. Es algo que ningún profesional de la pintura sostiene de forma canónica. Como te digo, este error de Marie Laurencin también fue un error de Moïse Kisling y en ambos casos, en el de ella y en el de él, sin embargo, esto los ha internado en la absoluta inmortalidad plástica. Bien, esto crea una lechosidad, una blancura que hace que la pintura se desmorone, se vuelva blandengue, pierda fulgor. Esto lo ves clarísimo en este retrato, pero se puede ver en infinidad de retratos de Kisling, donde las arrugas del atuendo están aclaradas burdamente, de forma rudimentaria, con este recurso que, como te digo, no es nada profesional. Cualquier color se aclara añadiendo complementarios, añadiendo grises que están exactamente en la otra orilla del círculo cromático del color que estamos intentando aclarar. ¿Sabes? En otros vídeos lo has visto que yo, en un arranque de valentía conceptual, siempre considero que todos los pintores de la historia de la humanidad se pueden ubicar en 2 sacos. Cada uno de ellos lleva un titular. Bien, en uno de ellos estarcimos la palabra procesales y en el otro la palabra iconográficos. Bien, Moïse Kisling fue un pintor eminentemente iconográfico. Lo importante de sus obras es que transmiten una construcción iconográfica. ¿Con qué motivos? Pues bueno, básicamente con los 3 géneros fundamentales de la pintura histórica de la historia de la humanidad occidental: retratos, bodegones y paisajes. Si bien bodegones y paisajes fueron géneros totalmente accesorios, satélites dentro de su producción, si por algo seguimos recordando a Kisling, es por sus preciosísimos retratos.
La construcción del 95% de los retratos que he observado de Kissling, bastantes de ellos, centenares de ellos, siempre es la misma. Crea el rostro, o la cabeza, mejor dicho, por modelado, difuminado o difuso, si quieres, con degradados muy continuados y muy perfilados, absolutamente, como te digo, difuminados, y sin embargo luego agrega elementos que están meticulosamente construidos con exhaustividad. En este sentido, por ejemplo, fíjate que en casi todos los cabellos, Moïse Kissling tuvo casi la pretensión de pintar pelo a pelo, de peinar esos cabellos pelo a pelo. Bien, te enseño, a lo largo de este vídeo te enseñaré bastantes retratos y en ellos verás esto, pero también añade otras circunstancias anecdóticas. Allá voy. Hay algo personalísimo en los retratos de Kissling y es que los ojos son la única parte del cuerpo que está construida con rotundidad y con saturación muchísima, de hecho, en los oscuros. Son ojos que saltan hacia nosotros, mientras que esta figura modelada con sutilidad se retrae. Así, estos ojos, además creados con un formato mayor en proporción del habitual o del natural, según miramos a alguien en el mundo sensible, hace que estos ojos, digo, salten encima de nosotros y el resto del rostro se retraiga. Otra observación indubitable en la obra de Kissling es que en sus figuras totales, no solamente de busto o simplemente de cabeza, se toma enormes licencias de proporción en relación con el canon humano. Esto se ve clarísimo en El pescador. Fíjate cómo los pies son enormes, las piernas no podrían sostener ese torso, la cabeza es más pequeña de lo que debería ser para que esos hombros pudieran acogerla. En fin, todo es una licencia que va caminando a puntos distintos de esta anatomía. De aquí que la otredad que sentimos cuando observamos esta figura viene precisamente de eso, viene de que todo es licencia de canon. Hay otro dato curioso que se da en muchísimos retratos, sobre todo retratos de Kissling, y es que la figura está creada por pinceladas mayoritariamente verticales y el fondo está creado con pinceladas mayoritariamente horizontales, de forma que la pincelada de un elemento y la pincelada del resto, todo, recuerda, lo que no es figura es fondo, tiende a contrapesarse. Una pincelada se contrapesa con la otra y así podemos asistir a esta sensación de equilibrio absoluto, de donaire plástico. Viene de aquí que lo vertical de la construcción de las figuras se compensa con lo horizontal del tratamiento de los fondos. Hay un dato no suficientemente estudiado y que no he leído en ningún libro, en ninguna bibliografía que haya consultado, y es el hecho de que en sus retratos casi lo más importante es el atuendo. La cabeza está siempre arquetipizada, es un arquetipo de la cabeza, en el caso de las mujeres, femenina, y en el caso de los hombres, masculina, o sea, incurrió Kissling en algo en lo que también incurrió Modigliani. Revisa este vídeo, por favor, si eres tan amable, después de ver este. Ambos, Kissling y Modigliani, crearon un arquetipo, intentaron un estereotipo de retrato. Lo de menos era representar a cierto personaje privado específico. Lo que tendieron a crear, fíjate en Modigliani y fíjate después en Kissling, fue exactamente esto, la idea de retrato universal. Algo, como te dije cuando analicé a Marie Laurencin, a lo que solo han accedido los grandísimos retratistas psicológicos, no así los profesionales del retrato. Modigliani y Kissling no fueron retratistas profesionales, sino profesionales del retrato psicológico, a mi juicio. Bien, el atuendo es lo característico de cada retrato y no así la propia persona retratada. Es curioso, ¿verdad?
¿Ves? En algunas ocasiones lo más importante es darse cuenta de que Kissling probablemente estaba pensando: quiero pintar a una rumana de no sé qué área de Rumanía con su traje folclórico, o quiero pintar a alguien con puñetas en los puños o con chorreras en la pechera, quiero pintar a una mujer con una melena gigantesca, pelirroja, y la voy a hacer pelo a pelo. ¿Ves? Lo no característico es lo que se ha convertido exactamente en lo universalmente característico de sus retratos. Esta observación anecdótica, que tiene que ver con que lo circunstancial se convierte en lo cardinal, es lo que hace que en muchas ocasiones, por ejemplo, Kissling hubiera de pintar las manos en un retrato de busto. Y tú piensas: ¿cómo es esto posible? Bueno, ya él se buscaba sus artimañas, escondía las manos precisamente debajo de este atuendo, o debajo de la melena, o debajo de algún objeto que situaba cerca del retratado. Bien, ¿ves? Huía de particularizar el parecido de la persona retratada. Se tendía a circunscribir a lo anecdótico. Hace un momento te he comentado que Kissling pintó muy poquitos paisajes, algún que otro bodegón, y el resto fueron retratos, el 95% de su obra. Bien, sin embargo, hay algo que me interesa muchísimo de sus bodegones, y es que les sirvieron, yo creo que está clarísimo, para desacomplejar su pincelada, o si lo prefieres, para crearse divertimentos entre la construcción de retratos. Pareciera que se centraba en los retratos, por supuesto también en los retratos por encargo, porque no tenía otra, pero en lo que realmente vemos una pincelada libre, desacomplejada, sueltísima, es en sus bodegones. En las flores, por ejemplo, los pétalos están pintados casi con un desinterés, un magnífico desinterés, y los ornamentos de los búcaros que sostienen ese ramo también están pintados con soltura y con algo importantísimo: una sola pincelada continua y rápida. Vemos que el pincel practica la pincelada y vemos desaparecer por velocidad esa pincelada. O sea, esto me hace saber de manera pericial que esa pincelada se ha dado de forma rapidísima. Antes te he comentado que Kissling nació en Polonia, pero casi toda su vida vivió en Francia, y de hecho consiguió la nacionalidad francesa después de combatir en la batalla del Somme, donde fue herido. Esa batalla en la que murió casi 1 millón de soldados. Bueno, aquí ocurre que cohabitó también con los grandes pintores de la bisagra de la pintura decimonónica a la inmersión en las vanguardias históricas. Y cohabitar exactamente es el verbo que he utilizado. Vivió con Modigliani, por ejemplo. Conoció a Picasso, como estás viendo en esta foto, en la que ambos están departiendo en el Café de la Rotonde, un café en el que se reunían los pintores tanto del Bateau Lavoir, donde vivía Picasso en Montmartre, como los pintores de Montparnasse. Bien, Kissling vivió en ambos barrios y en ambos tuvo un taller activo. Bien, también en estas ocasiones ocurren contagios, maravillosos contagios, y en algunas ocasiones también un pintor pinta como otro y viceversa. Bueno, Modigliani pintó a Kissling, como estás viendo, y entonces Kissling, ¿qué hizo? Pues creó cuadros que querían ser una cierta emulación de Modigliani. De aquí que en algunos retratos, como ves, Kissling extrajera los ojos de sus retratados, algo que también practicó otra pintora que también vivió con toda esta gente, Marie Laurencin. Hay algo en lo que quiero insistirte, te lo he comentado así a vuela pluma antes, en relación con Kissling, y es el hecho de que intentó un bulto redondo, pero, como te he dicho antes, con cierta sutilidad. No una construcción en los retratos de un bulto redondo, digamos, casi neoclásico, no. Este bulto redondo por difuminación, como te he dicho antes, de forma sutil. Bien, pero la idea de bulto redondo sí está en los cabellos, sí está en los atuendos. ¿Ves? Esta dicotomía de tratamiento que la figura
quiera ser de bulto redondo, pero parece que es tímida en relación con eso, y la exhaustiva construcción de bulto redondo, de cabellos, de joyas, de flores al lado de un retrato, del propio atuendo, casi creando un folclorismo de incluso lo que no es folclórico, todo esto, digo, hace que sus retratos sean tan cautivadores. Lo anecdótico se vuelve protagonista y lo protagonista, que es retratar, se convierte en anecdótico. Hay otro rasgo fundamental en los retratos de Kissling y es que huye de la teatralidad postural. Todos los retratos simplemente son bultos hieráticos que nos miran de frente, o digamos que casi todos, no todos. En algunos de ellos, producto de un cierto encargo, debió plegarse a crear una especie de escenografía, como te digo, de teatralización que no le interesaba tanto. Pero en general son personas que nos miran de forma hierática, pero aquí sí que ocurre algo fundamental y es que a veces la mirada procede de abajo a arriba y esto hace siempre que, como digo, las retratadas, sobre todo las mujeres, adquieran una cierta melancolía, una cierta nostalgia indefinible. Esto tan atrapante que consiguieron muy pocos. Bien, en la pintura del siglo XX, Kissling lo logró de forma incontrovertible. Hoy te he querido hablar del magnífico y olvidadísimo pintor francés, nacido en Polonia, Moïse Kissling, un pintor que trazó las coordenadas que aún, a mi juicio, siguen activas cuando uno desea crear el retrato indefiniblemente nostálgico, el retrato indefiniblemente melancólico. Un retrato que esté cargado de tristeza que a la vez nos está alegrando los ojos. Me llamo Chuck Babiloni y llevo 45 de mis 53 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal, hazte miembro, específicamente babilónico de platino, pero también puedes hacerte miembro babilónico de bronce, de plata o de oro y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.